Bien, ahí teníamos la palabra del diputado del Partido Colorado, argumentando entonces la conformación de esta comisión investigadora. Y ahora vamos a recibir a Bruno Barreto, que viene con novedades de cómo está parado el gobierno, las empresas y los trabajadores de cara a la negociación colectiva. ¿Cómo andas, Bruno? ¿Cómo andas, Nico? ¿Todo bien? Muy bien, bárbaro. Un placer. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema que convoca a todas las personas que formamos parte del mercado laboral. Estamos refiriéndonos nada más ni nada menos que a la negociación colectiva, a los consejos de salarios. ¿Y por qué nos convoca a todos los que formamos parte del mercado laboral? Porque por un lado estamos los trabajadores, el gobierno y los empleadores, que son quienes van a estar negociando para ver qué es lo que va a estar pasando en la próxima ronda de negociación colectiva. Y vamos a presentar en la siguiente placa cuál es la situación en la que nos encontramos actualmente en el mercado laboral. Estamos hablando que los últimos datos que estamos viendo aquí mismo en la placa es que el último registro del desempleo marca que hay un 9.7% de personas que no tienen trabajo, y el último dato de abril, que seguramente en las próximas horas estemos conociendo cuál fue el dato de mayo, pero el dato fresco de abril habla que hay unas 75.973 personas en modalidad de seguro de desempleo total y en la modalidad que se creó a partir de la emergencia sanitaria, y es el seguro flexible que se negoció entre empresas y el gobierno. Con este panorama es el que nos enfrentamos para ir entonces a la próxima negociación colectiva. Tenemos que recordar y remitirnos a lo que fue el año pasado la negociación del Consejo Superior Tripartito entre el PIT-CNT, las cámaras empresariales y el Ministerio de Trabajo, el famoso periodo puente. Bueno, ¿qué es lo que marca el periodo puente? Que ya lo vamos a estar viendo como estamos observando ahora en la placa. Tenemos entonces lo que planteó el gobierno por un lado y acordó con sindicatos y cámaras empresariales, un aumento nominal del 3% que fue en enero de este año o abril. Se pudo diferir para abril para aquellas empresas que estaban con una importante cantidad de cotizantes en el seguro de desempleo, por eso es que se ha diferido. Y ahora en julio lo que se va a tratar es un correctivo por inflación menos los puntos que se perdieron en 2020. Los datos frescos que marca el Banco Central es que la economía en el año 2020 cayó 5.9%. Por ende, ¿qué es lo que sucede al hacer el cálculo en julio de este año? Las estimaciones marcan por parte de los economistas que la inflación que vamos a tener ahora en el próximo mes es de un 7%. Entonces, si tenemos una inflación del 7% y le resto el aumento de enero o abril que tuvo las empresas en este periodo de puente, me da una suma de un 4%. Pero si le resto los puntos que perdió la economía uruguaya, me da negativo. Eso significa que no va a haber aumento, que sí va a haber una pérdida salarial, como va a suceder en esta próxima negociación colectiva. Es verdad, todos estarán calculando que el número dio negativo, pero no existe, es ilegal perder salario, por lo que marca entonces que va a haber una pérdida, una pérdida salarial, y la recuperación comienza en enero del año 2022. ¿Y los lineamientos del Poder Ejecutivo cuándo van a estar? Bueno, justamente el diálogo formal va a comenzar en julio de este año. Se espera que sobre la segunda quincena de este mes de junio comience a haber algún diálogo, las pautas que se conozcan del Consejo Superior Tripartito en el ámbito privado. Tenemos que recordar que el Consejo Superior Tripartito del ámbito público va en otros carriles. ¿Qué es lo que dice Pablo Mieres, el ministro de Trabajo, que tuvimos la posibilidad de hablar para este informe? Que la incertidumbre en lo laboral sigue estando, más allá que, bueno, se espera algún tipo de noticia alentadora con la vacunación, pero la realidad es que en estos meses hubo un aumento en el seguro de paro por lo que son la cantidad de contagios de COVID-19 y cómo eso afecta a las diferentes empresas. La idea del gobierno, ¿cuál es en esta negociación colectiva? Bueno, habla de tener rondas de negociación similares a lo que son las prepandemias, es decir, abrir varias mesas de negociación colectiva. Todo eso, en definitiva, no solamente va a hablar de lo que sea la situación económica, sino también la situación sanitaria, porque estamos hablando de que varias mesas, bueno, de alguna manera puede llegar a complicar la situación sanitaria porque son horas, días arduos de negociación. Sí, igualmente, lo que sigue diciendo el ministro Pablo Mieres, el gobierno, es que la situación de lo laboral es inestable. Pero en definitiva, esto es la idea y lo que plantea el gobierno para la próxima negociación colectiva. La perspectiva sería, bueno, tratar de hacer un acuerdo a un par de años, con una apertura de mesas bastante amplia y discriminando sin duda, porque tenemos sectores muy afectados donde no podemos tener la misma pauta salarial que sectores que han tenido poca o ninguna afectación. Ninguna, nadie, pero hay sectores que no les ha ido mal, es verdad, cosa que dice el PIT-CNT en este año, y hay otros sectores que les ha ido horrible. Entonces, una pauta de aumentos salariales, de negociación salarial o de beneficios laborales que de alguna manera no registre esa diferenciación, no sería muy realista. Uno a priori dice, bueno, tendríamos que tener algún criterio de discriminación de situaciones.
Y vamos a otra parte, el sector de los empresarios. ¿Cuál es el balance, Bruno, que hacen de cómo se ha desarrollado hasta el momento este 2020 y cómo se paran para el 2021? Bueno, tuvimos la posibilidad de hablar, Nico, con lo que fue el abogado, el laboralista Pablo Durán. Él es el que asesora y es representante del Consejo Superior Tripartito para varios grupos empresariales en esta negociación colectiva. Y precisamente lo que plantea el empresario es que la situación es totalmente distinta a lo que era hace un año. ¿Por qué? Porque también empeoró los casos de COVID. Estamos hablando que estamos enfrentando uno de los peores momentos a nivel sanitario y eso claramente pega en el mercado laboral. Justamente nos decía Durán que se perdieron unos 60.000 puestos de trabajo en el último año aquí en nuestro país y también lo dábamos en las anteriores cifras, lo que son las más de 75.000 personas que se encuentran en seguro de desempleo. Entonces lo que nos plantea Durán, que las cámaras empresariales se enfrentan hacia un dilema con los sindicatos por el hecho de que hablan de que si tienen que dar más aumento salarial, indudablemente van a tener que recortar su plantilla porque no pueden de alguna manera poder tener el presupuesto de aumento más las personas que ya se encuentran. Entonces lo que plantea Durán de alguna manera es hacer otro periodo puente, pero en esta vez con diferenciación según cómo se encuentre cada sector y cómo le fue en este último año. ¿Cómo va a haber recuperación con empresas que no han recuperado su nivel de actividad? ¿Cómo va a haber recuperación salarial con un país que no está en la sintonía que se pensaba que se iba a estar cuando hace más de un año se fijaron estos lineamientos? Entonces, la gran discusión va a estar ahí. Primero que todo, en cómo se va a dar la recuperación salarial. Segundo, yo entiendo que tiene que ser un convenio con un plazo corto. La tradición de convenios a 24 o 36 meses en este contexto de la economía nacional y mundial no puede darse desde mi perspectiva. Muy probablemente tratar de redituar un segundo puente corto por las especiales características que tiene hoy el país, en lo sanitario, en lo económico y en lo laboral. Pero bueno, yo creo que atento a esa conceptualización que el ministro ha dado, no creo que sea la línea por la que va el Poder Ejecutivo. Yo creo que debería analizarse si no es el camino más atinado en el contexto que estamos. La gran discusión es aumento versus empleo, porque muchos empresarios van a decir, si yo doy este aumento voy a tener que achicar mi plantilla de trabajo en X cantidad de trabajadores para poder soportar esos costos. O lo otro que va a pasar, yo creo que ya en esta última ronda se han incrementado muchas de las empresas que han pedido descuelgues. Yo creo que si se aplican aumentos que estén por encima de lo que pueden soportar las empresas que no se han recuperado, como decía hoy, van a haber una gran cantidad de empresas que se van a presentar a los consejos de salario y van a pedir descuelgues. Van a pedir el descuelgue, decía Pablo Durán. ¿Qué significa el descuelgue? Explicarle un poquito a la gente también. Bueno, vamos a bajar el concepto a tierra de lo que representa el descuelgue en los consejos de salarios. Precisamente el descuelgue en la negociación colectiva es la potestad del empleador, siempre y cuando así lo justifique, según se encuentre y lo evalúe el gobierno, de la situación complicada en la que se encuentra la empresa y que de alguna manera se desacople de lo que plantea su grupo entre sindicato, empresa y Ministerio de Trabajo. Entonces, de alguna manera pide descuelgue, lo justifica y ahí no hay aumento, que es lo que estaba diciendo Durán precisamente, que si las empresas, sindicatos y gobiernos negocian un aumento, muchas empresas van a pedir descuelgue porque simplemente ni siquiera pueden afrontar la situación hoy en día. Seguramente nos estemos refiriendo a lo que son los servicios, hoteles, que están en una situación realmente complicada a causa de la pandemia. Y con esta realidad, lo que has venido señalando, Bruno, los trabajadores, ¿cómo se paran? Bueno, estuvimos hablando con Milton Castellanos, él es el director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, este organismo de la central sindical que estudia la realidad socioeconómica del país, según cómo pega el empleo y la economía. Y lo que nos decía Milton Castellanos, que ya es evidente la pérdida salarial que va a haber en este acuerdo puente por cómo se presenta la situación, no se avisora una recuperación salarial, no ven realmente con cierta certeza que en enero de 2022, tal como plantea la fórmula del periodo puente, pueda comenzar a haber recuperación salarial. Sin perjuicio de ello, y como estamos explicando anteriormente, que no iba a haber aumento en este año porque el cálculo da negativo entre la pérdida de PBI y lo que es la inflación, que igualmente sí se haga un correctivo, que se dé algo a cuenta y que sí en enero se busquen los diferentes mecanismos para que los trabajadores puedan entonces tener un aumento por lo menos en enero de 2022 e igualmente para por lo menos poder pelear la inflación y la pérdida salarial. Esto es lo que decía Castellano y la explicación que da el PIT-CNT. Que haya algún correctivo a cuenta en junio, es decir, de que pese a todas las dificultades los trabajadores puedan tener algo a cuenta y que a partir de enero efectivamente se comience a recuperar lo perdido. Hay también sectores que están pasando mal
cosa que es inocultable, pero también hay sectores que están pasando bien. Entonces, es decir, no se puede meter, yo puedo aceptar, por ejemplo, que el turismo sea un sector que está pasando mal, no hay duda, pero hay sectores como el agro, por ejemplo, que no la está pasando mal, y no deberían los trabajadores rurales tener caída salarial cuando el sector está en un momento de crecimiento importante, no solo en volumen, sino también en valores de los productos. Entonces, yo creo que tendría que haber un piso de que a todo el mundo se le adelantara algo en junio, y a partir de enero se empezara a recuperar en aquellos sectores que justifica recuperar la caída del salario, y en aquellos que no se justifica que se den los correctivos de pérdida inmediatamente. La no realización de la ronda hace que a sectores importantes de la economía que no la están pasando mal queden escondidos atrás de eso y logren una mayor rentabilidad a costa del salario. Por último, comentarte, Nicolás, que tuvimos la posibilidad de hablar con Joaquín Perrón, es licenciado en Relaciones Laborales, y siempre estamos acostumbrados a hablar de negociación colectiva, lo que nos corresponde de salario, pero en definitiva es mucho más allá de negociación colectiva, como son los beneficios no salariales. Estamos hablando de una prima, una licencia, uniformes, capacitaciones, y lo que sí avisoran justamente los analistas en relaciones laborales es un cambio en el paradigma frente a lo que fueron los últimos años, las últimas administraciones de gobierno. Lo que plantean justamente los analistas en relaciones laborales, que es fundamental tener un diálogo en estos momentos de crisis para ver cómo se encara este tipo de beneficios, ya sea, bueno, licencias, capacitaciones y demás, porque realmente va a ser importante este diálogo interinstitucional para de alguna manera poder sobrellevar este trago amargo que encara la economía uruguaya, la realidad laboral y también en el mundo. Gracias, Bruno. Nos vemos.